Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 156. Estamos en este espacio maravilloso que se llama Luz que ilumina mi camino, ejercitándonos para la eternidad, como lo es el lema de este 2026. Y las disciplinas espirituales son las que estamos trabajando en cada mes. En este mes de junio nos estamos ejercitando en la disciplina del ayuno y en este espacio nos ejercitamos mucho en la disciplina de la lectura de la palabra y la oración. Bueno, vamos entonces en materia. El tema de hoy se titula Del lado vencedor. El Leicester City comenzó la temporada con unas probabilidades de 5.000 contra 1 y terminó campeón de la Liga Inglesa, la Premier League de Inglaterra. Hubo ovaciones y gritos de puro gozo y de todos aquellos que estaban del lado vencedor. Sin duda ha sido aclamada como la mayor victoria deportiva de todos los tiempos. Por supuesto, se trata de un ejemplo trivial y la victoria, que es el centro de los pasajes de hoy, es completamente diferente en cuanto a orden y significado. Pero aún la victoria más pequeña e insignificante nos hace saborear un poco del significado y la alegría que comporta esta otra victoria. La gran victoria de Dios sobre la que leemos en el Nuevo Testamento está prefigurada en el Antiguo Testamento. La victoria definitiva de Dios vino con la vida, resurrección y ascensión de Jesús y el derramamiento de su Espíritu. Vamos a leer Proverbios capítulo 14, de los versículos 5 al versículo 14. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV, entonces ubíquese en Proverbios 14, verso 5. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Amén. Vamos a estudiar este texto con el primer punto, que se titula Victoria de la bondad. Cuando el libro de los Proverbios habla del necio, no habla de alguien a quien le falta inteligencia, más bien hace referencia al rebelde, especialmente contra Dios y las leyes de decencia y justicia, calificado como el insolente, el necio, el malvado, el inconstante. Todos estos tienen un mal final. Sus caminos terminan en la muerte. Por otro lado, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la santidad y la rectitud. Leamos acerca del testigo verdadero, del prudente, del justo y del bueno. Lo que conlleva es que el justo de alguna manera sobrevivirá a la muerte y prosperará y será premiado. En otras palabras, a la larga obtendrá la victoria. Los íntegros cuentan con el favor de Dios. Eso es algo importante y lo cual debemos luchar por alcanzar, ser de la parte de los buenos, de los íntegros. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes por el poder del Espíritu Santo a ser fieles en todos nuestros caminos. Que seamos, Señor, fieles a ti, a hacer las buenas obras que tú has dispuesto de antemano para que yo las ponga en práctica, como lo dice Efesios 2:10. Tú has determinado cosas para que yo cumpla en esta tierra, obras que son buenas. Te pido que me las reveles, que nos las muestres a través de tu palabra y que nosotros tengamos el valor
para llevarlas a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 47. Hechos capítulo 2 del verso 22 al 47, estamos leyendo en una traducción viviente. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillosos y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita tus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedican a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Es demasiado motivante leer el libro de Hechos y entender a qué fuimos llamados. El segundo punto se titula Victoria de Jesús. La iglesia debería ser un lugar de alegría y generosidad, o como dice la traducción bíblica al mensaje, un lugar de celebración alegre y desbordante.
Tenemos que ser la gente más positiva de todo el mundo que celebra constantemente a Jesús y la victoria de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica la gran victoria de Jesús en el día de Pentecostés. Habla sobre su vida, ministerio, muerte y en particular sobre su resurrección y comparte las 4 razones por las que puedes estar seguro de que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto, puedes estar seguro de que serás resucitado a la vida con Él. Vamos a ver la primera razón. La primera razón es la razón lógica. El poder mortal de Satanás no podía ser más fuerte que el poder de la vida del Mesías de Dios. Pedro explica que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La segunda razón es la razón bíblica. Señala que la resurrección fue profetizada en el Salmo 16 del 8 al 11. Eso lo dice en Hechos 2, 25 al 28. Pedro afirma, David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, previo lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. La tercera razón es la razón personal. Pedro cuenta su propio testimonio. A este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. En efecto, Pedro dice que todos lo hemos visto. Y la cuarta razón es la razón vivencial. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma prueba de la resurrección. Tras la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, vino el acto final de su ministerio de salvación. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Aquella experiencia no se limitó a los que estaban presentes en el día de Pentecostés. Es para todo cristiano, es para ti. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que alguien experimenta el Espíritu Santo es una prueba más de la resurrección. Cada vez que ves a alguien ser lleno del Espíritu Santo o escuchas su testimonio de cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, es una prueba más de la resurrección. El Espíritu Santo nos posibilita reconocer la verdad de las palabras de Pedro. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Jesús murió por mis pecados. Yo maté a Jesús. Mi pecado personal estaba presente en la cruz. El día que conocí esto, yo también me afligí de corazón. Esta revelación es lo que lleva al auténtico arrepentimiento. La manera en la que recibes la promesa es por el arrepentimiento, la fe en Jesús, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. La prueba de que has recibido el Espíritu Santo se ve en una vida cambiada y una comunidad transformada. La iglesia no es solo un lugar de celebración y alegría desbordada, también debería, por encima de todo, ser un lugar de amor. De amor por Dios, que es lo primero. La iglesia es un lugar lleno de amor por Dios. Les surgió un nuevo amor por la Biblia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, dice el verso 42. Gran parte de aquellas enseñanzas están recogidas en el Nuevo Testamento. Despertó en ellos un nuevo amor por los sacramentos. Se sentían firmes en el partimiento del pan. De casa en casa partían el pan. Despertó en ellos un nuevo amor por la oración. Una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia que ora. También vemos el amor los unos por los otros. Amarse los unos a los otros tiene que ser una de las características indelebles de la iglesia. Se mantenían firmes en la comunión, seguían reuniéndose y comiendo juntos con alegría y generosidad. Se dio una nueva liberación de fondos y una generosidad en el dar. Una iglesia llena del Espíritu tiene que ser una iglesia unida. También se veía un amor por el mundo. La iglesia tiene que estar llena de amor por el mundo. Era una comunidad orientada hacia afuera que hacía señales y milagros. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una iglesia llena del Espíritu será siempre una iglesia que mire hacia afuera, que quiera servir y que quiera llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos.
Amado Señor, quiero darte gracias por la gran victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Gracias por la resurrección, porque ello nos da esperanza de vida eterna. Te pido que me llenes hoy de nuevo con tu Espíritu Santo. Esta debe ser una oración diaria, que le hagamos al Señor una petición. Señor, lléname hoy de nuevo con tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu Santo me llene de amor, amor por ti, deseo por tu palabra, por tu presencia, por la oración, amor por ser transformado a través de tus hermosas y divinas palabras. Señor, también amor por los demás, amor por mis hermanos, amor por los demás miembros de la iglesia, pero también amar a los que están en el mundo, aquellos que son contrarios a nosotros, Señor, amarlos, amarlos con el amor tuyo para atraerlos hacia ti. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia ahora en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 todo el capítulo 7 y también el capítulo 8 del 1 al 18. Abra su Biblia y recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Segundo de Samuel capítulo 7 dice así: Pacto del Señor con David. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré tu trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien le quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Oración de gratitud de David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas cosas grandes y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso.
Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construir una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Segundo de Samuel, capítulo 8. Victorias militares de David. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab, hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20.000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-Ezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital de Aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo, así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai que pertenecieron a Hadad-Ezer. Cuando Toi, rey de Arnad, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado: de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalec, y de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 adomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. ¡Qué bendición poder leer la palabra y sumergirnos en todas estas historias que nos dan vida! Vamos ahora al tercer punto de este devocional, que va a estar basado en este texto que acabamos de leer. Bueno, el segundo punto se titula Victoria de Jesús. El segundo punto es el que acabamos de leer. Y en una definición de este libro de Samuel, vemos que el Señor está dando la victoria a David. David, un hombre llamado por Dios, un hombre que ha sido restaurado por el Señor, vino a tener una victoria dada por Dios
porque el Señor estaba con él, porque fue elegido por Dios, porque el Señor así lo propuso desde que le dijo a Samuel que lo ungiera por rey. Hizo un pacto con él y le permitió construir casa, pero no por mano de él, sino por mano de su hijo, confirmando así que él tendría el reino para siempre. Y después lo vemos ese cumplimiento en Cristo Jesús, porque recordemos que toda la palabra está inspirada en Jesús y todo se trata de él, de principio a fin. Vemos el corazón de David, un corazón rendido a Dios hasta el final, que toda cuestión se la preguntaba a él y luego llevaba a cabo lo que el Señor le decía. Por eso una y otra vez en el libro de Samuel vemos esta afirmación: y Dios le dio la victoria a David donde quiera que iba. También vemos cómo David honra al Señor dejando todas las riquezas de sus victorias para la construcción de la casa de Dios. Ahora vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que lo que nos permita hacer para su gloria, por su reino, Él mismo lo bendiga, así como bendijo a David. Amado Señor, en este momento te rogamos por favor que la bendición tuya venga sobre nosotros, que el reino tuyo sea establecido sobre nosotros, los hijos tuyos, por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes como David y preguntarte cada día qué es lo que debemos hacer. También ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a cumplir con los propósitos tuyos aquí en la tierra. Te pedimos, por favor, que nos des la victoria sobre nuestros enemigos, que todo lo que se haya levantado en contra de los hijos de Dios en este momento, en nuestra tierra, en esta nación que nos has entregado para que nosotros vivamos, que seas tú defendiéndonos, que seas tú el que sale delante de nosotros a pelear nuestras batallas, así como lo hacías con David. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el comentario de Hechos 2 del 22 al 41. Todos los amigos de Pedro tuvieron que estar encantados y orgullosos en el buen sentido de la palabra cuando se puso en pie y dio su primer sermón. Habían estado con Pedro en sus idas y venidas, así como en sus caídas, y ahora la unción de Dios estaba sobre él. Los 3 años anteriores habían sido una preparación para este momento. Es maravilloso ver cómo personas que han pasado por sus batallas y sus dificultades se encuentran su llamado y su propósito. Es verdad. Cuando podemos ver el proceso de una persona, esto nos llena de alegría, de gozo y de fe en que debemos seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Muy bien, hemos terminado este devocional. Recuerde siempre asegurarse de que estamos del lado vencedor. El lado vencedor es con Cristo. No se equivoque, no se confunda, no deje que los engaños y las mentiras de Satanás nublen su mente y usted se ponga del lado perdedor. Recordemos que el Señor siempre hizo una separación entre los que lo honran y los necios que no han querido obedecerle. Gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias, porque no es por mi propia razonamiento, sino que es por tu misericordia que me has permitido estar del lado del vencedor y ayúdame a permanecer en él. Muy bien, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.